contar brevemente de La ratona cartonera, que nació en el año 2009. El trabajo de La ratona cartonera ha tenido así quizás su mejor momento en los talleres que realizamos durante 2 años y medio más o menos en comunidades indígenas de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de Morelos, con maestros bilingües, maestros indígenas, maestros de la tradición tutunacú, de la tradición náhuatl y de la tradición del ñañú. La publicación en esta ocasión de un libro como Cuentos de Nuestra América pues tiene una importancia muy grande. Este es un libro que se comenzó a gestar el año pasado aquí en Under the Volcano. La invitamos, aceptó y construyó un libro de cuentos que tienen que ver con un recorrido que ha sido su recorrido por América Latina. Ya saben que Luisa nació en Buenos Aires, su cumpleaños es el 26 de noviembre de cierto año, y ha pasado largos ratos fuera de Argentina, principalmente en México y en los Estados Unidos, pero también en París. Y ha ocupado la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey y ha impartido cursos en la Universidad de Nueva York, en Columbia. Le fue otorgado el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Se le dio el premio León de Grief, que realmente reconoce toda la trayectoria de un escritor, una escritora. Yo quiero agregar una cosa más, que es muy importante, y es la actual presidenta de PEN Argentina. Y muy activamente preside esa organización que forma parte de la red internacional de PEN. Y para los que no saben qué es PEN, es la Asociación Internacional pro los derechos de los escritores y por ende de los derechos de la libre expresión de los pueblos. Muchísimas gracias a Raúl Silva y a Alicia y a toda la gente de la editorial y a las artistas que veo, que ahora me doy cuenta ya atrás, que están pintando estas portadas. Nunca he tenido un libro tan lindo, en el sentido de que cada ejemplar es único, de tapas, adentro la cosa se repite. Pero agradezco también, sí que le vamos a hacer, pero es interesante, agradezco también esta aventura, porque siempre soñé con escribir cuentos de la América profunda y nunca logré hacer una colección. Pero a lo largo de todos estos muy largos años que he estado publicando, tenía cuentos latinoamericanos y cuentos de esa... A mí me interesa mucho ese pensamiento profundo de los pueblos originarios, el mundo unificado, la conciencia de lo que es la unidad de los seres, una sarta de conocimientos que la civilización blanca ha ido perdiendo. Me gusta recuperar eso, pero cada tanto entran las cosas más oscuras, ¿no? Por eso voy a empezar con un poquito de un cuento que tiene lugar teóricamente en algún lugar parecido a lo que podría ser nuestra provincia de Corrientes, que se llama Generosos inconvenientes bajan por el río. Oscuros, tersos inconvenientes como la piel de víbora, un poco desechada por inútil. La víbora completa, piel de víbora rellena de sí misma, podría llegar a ser lo opuesto de un inconveniente, más bien estimulante voz de alarma. Lo que ahora baja por el río perturbando los ánimos son cosas más sutiles, encamadas sobre camalotes casi como palabras. Es decir, son mensajes, es decir, son desastres. ¿Desastres los mensajes? ¿Quién lo duda? Hay que tener la conciencia alerta para poder registrarlos en todo su esplendor y el sol bien orientado para que un reflejo cualquiera no les cambie el sentido. De todos modos, por el río van bajando mensajes y la ciudad entera se va volcando al río y pasa las tardes observándolo, reclamándole dádivas. Los que creen sacar verdadero provecho son los que tienen sus puestos de venta de bebidas frente a la costanera. Los que sacan el provecho secreto son aquellos contados que siempre dialogaron con el río y entienden su lenguaje. El río es así, no busca complacer a nadie, es anchuroso y calmo y cenagoso, y cuando se encabrita no es generoso siempre. Es sutil, civilino y viene de más lejos, donde ya ha andado haciendo de las suyas.
En realidad el libro viene de norte a sur, empieza en el norte de México, con un cuento que después les voy a contar un poco, titulado Chapayeca, que es la Semana Santa Yaqui. Después baja a Huautla, después pasa por Tepoztlán, uno que leí el año pasado, que es Fontanero Azul. Eso es lo que me dio un poco la idea de armar esta colección. Después les voy contando, y en un momento dado llega Carnaval Campero, que es uno de los cuentos con humor. Hay otros más trágicos. Cuando la Eulalia lo vio salir del tambo camino a la bailanta, no pudo contener su desprecio y le gritó: ¡surrealista! No estaba bien segura de lo que quería decir eso, pero sospechaba que era propiamente eso, algo lleno de colores sin ton ni son, como la cacatúa del almacén de ramos generales. Hermenegildo creía haberse disfrazado de cocoliche, sí, pero después del grito de Eulalia y cuando el cordobés le preguntó de qué está ahí disfrazado, le contestó sin falsa modestia: de surrealista. Cruzaron unas cuantas exclamaciones por el camino antes de llegar a la bailanta, y una vez allí el Hermenegildo y el cordobés se detuvieron un rato para dejarse admirar y también para relojear un poco. No fuera que las mozas anduvieran esquivas esta noche, con tanta humedad y con tanto jején suelto. Jején del que pica y de los otros, los que andan zumbando alrededor de las mozas sin darles respiro. En cuanto las mozas levantan un poquito la cabeza y lo tienen al jején como a la orden, siempre dispuesto a menear las tabas como le corresponde. Disfrazados, pocos. Cada carnaval ocurre lo mismo y el Herme debió de haber sabido, pero qué va. La tentación de dar golpe había sido demasiado grande y casi sin pensarlo se había echado encima todos los colorinchas que encontró en el rancherío y aún resultaba vestido de surrealista. Algo sorprendente. Entonces la aventura que le pasa al surrealista no queremos ni pensar, ¿no? Sobre todo no queremos ni pensarlo porque entra en otra dimensión del tiempo. Cambia pobrecito, donde pasa una vida que cambia de dimensiones. Generalmente se hacen con cartones de descarte, ¿no? Por eso se llaman cartoneras. Y papeles reciclados y cartones de tapas de cosas, ¿no? Son cartones comunes y corrientes. Pero yo creo que la idea de esas editoriales, por lo menos lo que yo sé, nació acá en México con una argentina, que era Elena Jordana. Raúl lo sabe. Publicó cosas también muy buenas en esa pequeña editorial. Y después, cuando empieza la crisis del 2001 y toda la pobreza que vino a la Argentina, quedó gente en la calle, no tenía dónde vivir, empieza este movimiento de los cartoneros. Es decir, gente que iba a juntar los papeles y los cartones de la basura para reciclar, para llevar, entonces la venden por kilo, hacen bolsas enormes. Había un tren blanco, después les prohíben el tren blanco. Es toda una lucha de los cartoneros para conservar una cierta dignidad. Y que sigue habiendo, ¿no? Entonces, en un momento dado, Macri, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, en mal momento, decía que le robaban la basura, que los cartoneros le robaban la basura porque él quería hacer el negocio, tenía las grandes colectores de basura, él quería hacer el negocio de la basura. Pero los cartoneros lograron sobrevivir y siguen hasta el día de hoy. Entonces, lo que se llamó Eloísa Cartonera, que fue la primera editorial cartonera con esta tendencia que ya se hace casi mundial, empezó a comprarles el cartón y a ponerlos a ellos a armar los libros, y a coser un poco y a pintar los libros. Y eso habrá sido en el 2002, 2003, porque después de la crisis del 2001 en la Argentina. Así que es una editorial, es un concepto de resistencia y de ir en contra de todo el mercantilismo de la industria editorial, que cada vez se vuelve peor, cada vez se van uniendo todas las grandes editoriales y se hace un monopolio brutal y todo eso es muy dedicado a los bestsellers. Entonces yo estoy muy orgullosa de estar en este momento en esta editorial. Lo que yo decía del cuento y lo que puede decir de un relato también están emparentados, porque yo creo que el cuento también exige un rigor equivalente al del microrelato, que tiene que pensar el peso de cada palabra y de cada signo de puntuación. Los silencios los das en la puntuación, en cierta medida, y también con aquello que no está dicho pero queda latiendo entre las palabras. Eso de dejar esta zona de ambigüedad lo suficientemente abierta como para que el otro pueda interceder y de alguna manera dialogar con el texto. Eso sería la idea del silencio, que de alguna manera es más fácil manejar en la poesía que en el cuento, que en la narrativa propiamente dicha es más difícil, pero necesaria, porque no todo es un conjunto de palabras.
Tenemos el punto y aparte, dejar esos momentos de suspensión de la narrativa. ¿Qué es lo que busca uno en la escritura? ¿Qué se está tratando siempre de dar ese paso para ver más allá de lo que el lenguaje puede decir? Trascender fronteras de conocimiento, de comprensión de las palabras.